tipo de programa de las provincias también existen. El país está en una situación de equilibrista, pero que la cuerda no está lo suficientemente tensa como para que pueda el equilibrista mantenerse. Todo está muy flojo. Asumió una nueva ministra y ya entraron las contradicciones con las cosas que dijo cuando no era ministra de la Nación, sino que era ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, dice de que hay que condenar a los que viajan al exterior porque no dan trabajo a la gente que está en el tema de turismo, hotelería y de gastronomía en el país, y se le da trabajo a la gente del exterior. Ahora resulta que el hijo está en Europa. ¿Cómo explicamos esto? Está en Londres en estos momentos. Entonces no se crea el ambiente necesario para que todos tengamos fe en lo que se dice hoy. Ya pensamos, porque resulta que hace su declaración obligatoria para los ministros, por lo menos se declara lo que no se puede ocultar, y resulta que los ahorros de la ministra de Economía, que maneja el dólar, sus ahorros están todos en dólares. Hay una partecita que está en pesos, moneda nacional. Entonces, ¿a dónde me llevan al común de la gente? A comprar dólares. Por eso el dólar sube, y por la situación de inseguridad jurídica que hay en el país, que se traslada a una inseguridad económica. Fíjense que hace 2 o 3 semanas, Borenstein, el hijo de Tato Bores, un ícono de la televisión, el padre, decía de que no hay que hacer jugar al dólar aquellos que quieren tener una ganancia por una inversión, sino que hay que jugar a la lechuga, al tomate, a la mandarina, a los productos de primera necesidad. Y tenía razón hasta ahora. En estos momentos que se produce el cambio de ministro, porque la selga, la mandarina, el tomate habían pegado un salto mucho mayor. Ahora uno no sabe, no puede ir a comprar 10 kilos de tomate porque se le van a pasar, ¿no es cierto? Pero resulta que cómo han aumentado los productos de primera necesidad es realmente llamativo y peligroso, porque que suba el dólar, que el riesgo país sube, es trascendente, pero el común no lo entiende al tema. Que suba el dólar perjudica al país, que el riesgo país no traiga inversores, bueno, pero sí le importa qué pasa con los productos de primera necesidad. La diputada Ingrid Jeter hizo una exposición en la Cámara de Diputados donde desplegaba, digamos, lo que costaba 1 kilo de asado con un billete, mostrando un billete, y lo que cuesta ahora el kilo de asado son 10 billetes o más. La vamos a invitar, o la hemos invitado a que venga a nuestros estudios una vez más para demostrar cómo se desvalorizó nuestra moneda. Eso sí lo entiende la gente. La gente entiende la inflación y se pregunta, ¿y nadie hace un plan para parar la inflación del dólar? Y bueno, hay un sector que se preocupa, que el aumento del dólar y el riesgo país influye también en el precio del tomate, también es cierto.
Pero eso no lo nota el común de la gente. El común de la gente lo que sabe es que entró al supermercado con un billete de 100 o un billete de 1000 y lleva menos en el carrito, lleva menos que lo que llevaba una semana anterior o 2 semanas anteriores. Una cuestión cómica, y dicen que la explicación lógica a esta situación es que los carritos ahora son más grandes, entonces se lleva lo mismo, pero parece que se lleva menos porque se agrandaron los carritos. Eso como broma suena bien o simpático, pero la realidad es que estamos en una situación que no se soluciona con que se reúna la vicepresidenta con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, como ha ocurrido noches atrás. Si no se hace un plan, incluso la oposición tiene que hacer un plan y decirnos, miren, de esto se sale de tal forma, en el criterio de... Es como si usted tiene un problema, el que tiene un auto o la moto, y no le funciona algo, va al especialista y le pregunta, ¿cómo hago para solucionar esto? ¿Es el embrague? ¿Es el freno? ¿Hay que arreglar el embrague o hay que arreglar el freno? Pero acá nadie nos dice nada que nos haga pensar que tenemos un futuro mejor. Todos hablamos, incluso yo, hablamos del pasado, de lo que ocurrió, de esto y del otro. Pero yo no estoy en condiciones de hacer un plan económico, puedo hablar de un plan político, pero está todo tan entrelazado que hay que escuchar a los programas nacionales o a los, digamos, economistas nacionales, los partidos nacionales, los frentes de partidos, que nos expliquen qué van a hacer si vuelven a ser gobierno para salir de esta. Muy bien. Hoy vamos a tener en nuestro programa al ingeniero Benicio Simula para hablar del tema de la hidrovía, astilleros, una reunión que hubo en Asunción del Paraguay, que cómo estamos quedando, a pedirle que nos dé un concepto sobre todos estos temas vinculados con el transporte. También, y pasando a otro tema importante, al doctor Alfredo Revidati, a quien le vamos a preguntar qué pasa, hay una nueva ola de COVID, o qué pasa con la enfermedad del mono, o algo así. Y también va a estar con nosotros una vez más el doctor Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia, y que con él hemos hablado y seguiremos hablando del segundo puente. También hablamos del puente Goya Reconquista, y ahora resulta que el tema del anuncio, digamos, que se iba a hacer sobre el segundo puente Corrientes Chaco, viene trasladándose como una ola que viene cayendo por la nieve. Ahora se nos dice que hay algo nuevo. Hemos anunciado quiénes nos van a acompañar en el programa de hoy, y ya vamos a conversar con el doctor Marcelo Falcioni, que fue ministro de Obras Públicas de la provincia. Bienvenido, Marcelo, una vez más. Muchas gracias, Toto, muy amable como siempre. Bien, ¿cómo ves el tema de este anuncio que hay de que presentaron el segundo puente en un ambicioso plan nacional de obras, dice el diario El Litoral? Y el diario Época también lo decía, el diario Norte lo decía en su edición anterior. Así es, un nuevo capítulo de la historia del segundo puente, Toto. Bueno, como vos sabés, yo ya lo escribí hace poco, hice un recuento de los grandes anuncios sobre el segundo puente, que fueron como 50. ¿Quién los dijo? ¿Cuándo los dijo? Etcétera, etcétera.
Por eso digo un nuevo capítulo, porque sería este el último en principio, donde el gobernador del Chaco expresó hace mes y medio aproximadamente, que se iba a hacer la presentación del proyecto ejecutivo el día 6 de junio. Luego esto se postergó y se pasó creo que al 23 de junio. Y después se dijo que iban a ser los últimos días de junio, primer semana de julio. Y hasta ahí nunca se concretó. Para cerrar el circuito, la última noticia que tenemos es que en la exposición bienal del Chaco, en el Domo del Centenario del 16 al 23 de julio, se va a presentar una maqueta tridimensional del segundo puente. Pero eso no es el proyecto ejecutivo que todos estamos esperando para decir dimos un paso importante. En el medio se mecha con esta noticia que hacíamos referencia, que el ministro de Obras Públicas de la Nación anuncia hace 1 o 2 días la presentación de un plan Argentina Grande, destinado a ejecuciones de obras. Dice o cita él en principio 5.000, algunas empezadas y otras a empezar. De esas 5.000 serían 120 las importantes, y de las más importantes 3, donde está un complejo energético en Neuquén, Chihuil, una autopista entre la ciudad de Merlo y la de La Plata, en Buenos Aires, y el segundo puente. Entonces es como que dimos un paso atrás, porque anunciar la construcción, salvo que las noticias nos estén llegando por los medios, que es lo que nosotros tenemos acceso, en forma distorsionada. Pero si no estamos anunciando la ejecución del segundo puente, que ya tuvo, como decía, 50, 60 anuncios anteriores, y no el proyecto ejecutivo. Es una cosa totalmente distinta y diferente. Cuando decimos vamos a construir o vamos a lanzar una obra, es el anuncio de la ejecución de una obra, pero no es el proyecto ejecutivo. Y este anuncio ya se hizo muchas veces, y a partir de que la provincia de Corrientes con la provincia del Chaco y el gobierno nacional firman un convenio para que Vialidad Nacional se encargue primero los términos de referencia y luego de licitar, cosa que aparentemente ocurrió, la elaboración de un proyecto ejecutivo con unas empresas consultoras que asociadas ganaron y se pusieron a trabajar. Ya está decidido, ya está anunciado, vamos a hacer esta obra, porque si no, ¿para qué vamos a contratar la elaboración de su proyecto ejecutivo? Entonces estamos repitiendo, estamos más de lo mismo y no adelantamos. Si este proyecto, que debía estar aprobado, en el que intervinieran las provincias de Chaco, Corrientes, Vialidad Nacional, con 2 comisiones, como ocurrió justamente en la que yo participé del proyecto Goya Reconquista, una técnica elaborada y presente los técnicos de ambas provincias de Vialidad Nacional, y una política que eran los ministros, que a su vez conectábamos con los gobernadores para llevar adelante este proyecto, que se terminó, se presentó, se aprobó. Acá debe mediar, una vez que se terminan los trabajos, una resolución de Vialidad Nacional aprobando y diciendo este proyecto para nosotros está aprobado, pasamos al Ejecutivo o a las áreas pertinentes, que sería la misma Vialidad Nacional, la licitación de la obra sobre la base de este proyecto. Pero salir a decir hoy, vamos a hacer esta obra, y es más de lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir anunciando y repitiendo? Aparte que por otro lado también desde el sector correntino, del gobierno correntino, ministro de Obras Públicas, Polich, y el gobernador Valdés han demostrado ciertas dudas o inquietudes respecto a lo que se viene haciendo y trabajando en la elaboración de este proyecto ejecutivo, y hasta también tienen dudas un poco sobre la base de los argumentos que se habían expuesto anteriormente, de la situación del país, del riesgo país, que esto se pueda llegar a concretar. Porque esa es otra historia. Tenemos el proyecto ejecutivo, y después, ¿con qué sistema económico financiero vamos a llevar adelante la obra? Ahora lo que conocemos es que el presunto proyecto ejecutivo
no tiene la aprobación del ministro de Obras Públicas de la provincia actual, es decir, del gobierno de la provincia de Corrientes, porque se discute en la bajada del presunto puente por dónde va a ir o dónde va a terminar, digamos, de considerar este proyecto segundo puente. Ahora, volvemos a lo mismo, como señala Marcelo. Estamos en condiciones de decir que vamos a tener el inicio del proceso del puente. No estamos en condiciones. Yo creo que hasta el ministro Catópolis no sabe si va a seguir mañana, porque todo, como decimos, todo está en una cuerda floja, todos los ministros, y no se sabe si este ministro de Obras Públicas de la Nación, que hace este anuncio, está en condiciones de seguir adelante, si va a estar mañana. Los fines de semana son muy difíciles para la estabilidad de los ministros. Entonces, si va a seguir este ministro de Obras Públicas de la Nación o no. Además, hablar de una maqueta como inicio de la obra es una tontera, si se quiere, porque la maqueta, podemos hacer maqueta de cualquier cosa, de un rascacielos, de un cruce de un lado a otro. Eso hay que encargarle a la persona hábil para hacer eso, pero no hay justificativo para un titular que es consecuencia, el titular, de lo que manifiesta el ministro de Obras Públicas de la Nación. Ahora, el otro aspecto, Marcelo, si decimos que hay 3 proyectos en este tema de la ruta de la seda, porque entra todo dentro del concepto del apoyo que se presume va a daría a China. Pero eso lo estaba ofreciendo China o conversando con los chinos antes del cambio de ministro y de la situación que se creó en menos de una semana. Entonces, hablar en este momento de dónde va a salir el dinero no se explica, no se dice, ni siquiera se anuncia, porque se puede decir, miren, esto lo va a hacer una empresa china. Escuchábamos también que van a intervenir los chinos en la hidrovía, en esto. Los chinos aparecen como salvadores del país. Ahora, ¿los chinos invierten a tontas y a locas? No. Si invierten, saben que no van a recuperar su dinero. Entonces, pero que van a poder obtener algunas franquicias políticas que les interesa en estos momentos. Ahora, vos llegaste a analizar la bajada del puente, del segundo puente, donde las conexiones que puede tener. Sí, está analizado, y esto es en cierta manera un poco ya clara la situación en principio. Se dice, porque ahí también tuvo toda una historia, en la previa de la elaboración del proyecto ejecutivo se tenía que determinar una nueva traza del segundo puente. Finalmente no se avanzó en eso. Gracias a Dios, yo digo, a pesar de que se vencieron los plazos, el tiempo transcurrió y finalmente se volvió a la traza del antiguo proyecto ejecutivo que nosotros teníamos en condiciones de ser licitado. Es decir, 8 kilómetros al sur del puente General Belgrano. Eso es lo que quedó. Eso es lo que dicen, está incluido, sí, en este nuevo proyecto, nuevo proyecto ejecutivo. Con la bajada para nosotros en lo que es la zona de Santa Catalina, el barrio Esperanza, donde habría que correr un poquito la traza porque el barrio avanzó sobre esa original traza, y para mí es el que está ubicado entre el control policial y el puente
del río Riachuelo. Bien, a partir de ahí se desarrollarían, y esa es otra historia, avenidas de circunvalación. Saldría de ahí de Santa Catalina, por decir, buscando la ruta 5, y una alternativa eventualmente es una nueva traza, de una nueva ruta para llegar a la 12. ¿Cuál es la ruta 5? La ruta 5 es la que va a Capital a San Luis del Palmar. Ahí enganchar una nueva ruta y salir a la altura de Paso de la Patria aproximadamente, para ahí distribuir el tránsito. Y eso hay que construir todo eso. Eso hay que construir. Según dicen los que están analizando y conociendo el proyecto. Con una diferencia importante, porque se habla de que Resistencia va a tener 30 kilómetros aproximadamente de avenida de circunvalación, y Corrientes tendría mucho menos. Habría que sacar los cálculos y ver, pero dicen que Corrientes tendría unos 15 kilómetros. Entonces eso no está cerrando, como tampoco cierra la versión existente que se dividiría la ejecución de la obra. Se empezarían con las avenidas de circunvalación, y luego recién se avanzaría con la traza del puente, y por último el puente propiamente dicho. Yo tengo mucho temor de que avancemos, hagamos la circunvalación primero del Chaco y después caigamos en una situación de desventura y todo quede esperando nuevos horizontes. Sí, ahora yo vinculo los dos puentes. El segundo puente, Corrientes Chaco, y el puente Corrientes Santa Fe, Goya Reconquista. El proyecto que uno conoce desarrolla sobre la provincia de Santa Fe un terraplén para llegar al río Paraná, porque actualmente hay un servicio de balsa que termina del lado santafesino en un riacho, no es el río Paraná. Si se hiciera, por ejemplo, esa obra, digamos, del terraplén para llevar por lo menos hasta frente a Goya Lavalle, se avanzaría mucho, porque digamos, el cruce del río Paraná sería más corto, sería únicamente algo parecido a lo que se hizo acá con las balsas que había, que se cortó en su momento. Ahora, ¿quién tiene la verdad? Bueno, nadie tiene la verdad. Nadie tiene la verdad porque, en mi criterio, Marcelo, nadie está seguro de qué va a pasar mañana. Uh-huh. Entonces, al no saber, se dice y se anuncia rápido por las dudas, para decir después, yo lo dije y yo lo quise hacer. Ahora, ¿vos realmente crees que el Chaco tiene un mayor interés en este tema? Yo creo que no, porque, digamos, lo que le interesa al Chaco es tener cerrada justamente toda la avenida de circunvalación, claro, los puertos que está trabajando Chaco, y la conexión ferroviaria que también la está manejando respecto al norte, y de ahí la eventual conexión, creo que es el canal 16 o la traza 16, que es el ferrocarril hacia el puerto de Rosario. Entonces ellos con esto ya estarían armados, estarían teniendo su bosquejo económico financiero del manejo de sus cargas, y Corrientes, el viejo drama que tenemos de la avenida 3 de Abril, transporte de cargas peligrosas, cayendo en el centro de la ciudad de Corrientes, que vos siempre relatás, cuando un ministro del Chaco te dijo que eso era problema del municipio de la capital correntina. Así que bueno, no creo que haya mucho más para examinar. Sí destacar, ya que sacaste el tema, del Goya Reconquista a la Valle de Avellaneda, es un terraplén de 40 kilómetros en la costa santafesina, con 16 puentes menores para cruzar los riachos existentes en la traza, y la caída del puente principal sobre Corrientes, algo muy parecido a lo que hay en Entre Ríos, ¿no es cierto?, con Zárate Victoria, pero al revés.
En este caso, la traza de los 40 o 60 kilómetros aproximadamente está del lado entrerriano y la caída del puente en el lado santafesino, Rosario. La gente de Goya, el proyecto Goya Reconquista, advierto por las noticias últimamente, se está reactivando, se están moviendo bien a nivel región, cosa que yo también lo destaqué en un comentario que hice, porque veo que están las fuerzas vivas, los intendentes de Reconquista, de Goya, de Lavalle, Avellaneda, etcétera, trabajando, se están reuniendo y está prevista una próxima reunión a nivel regional de esa región, la región de Santa Lucía, en la zona correntina, en la provincia, trabaja mucho estas cuestiones, y se ve que se están ocupando y encargando. La sociedad de comercio de Goya está muy involucrada en la materia y están empujando, cosas que vos bien sabés, nosotros acá esto no tenemos, salvo la esporádica intervención en su momento de la intendenta Aida Ayala, que se preocupó en la cuestión, un grupo de concejales que trataron de armar un foro, tanto de los concejales chaqueños como correntinos, pero se diluyó prácticamente, creo que hicieron una sola reunión y después nada más, y el resto de las fuerzas vivas acá no se motoriza, no avanza, y entonces eso también es perjudicial y hay que reclamarlo. Sí, no hay declaraciones claras de la parte empresaria de Corrientes o productiva sobre el segundo puente Corrientes Chaco. Tal vez a la provincia le interese más como desde el punto de vista productivo el puente Goya Reconquista. Bien, lo analizamos en una próxima reunión. Mientras tanto, seguimos con nuestro programa y te agradecemos la participación. No, gracias a ustedes, Toto, muy amable. Banco, el Banco de Corrientes. Estamos en estos momentos en conexión con el ingeniero Benicio Simula, que es docente de la UNE y que organizó una reunión vinculada con la hidrovía que se hizo en Asunción del Paraguay. Buen día, Benicio. Un gusto estar en contacto contigo. ¿Qué tal, Bonici? Buen día. Bien. ¿Cómo fue, cómo resultó esa reunión de Asunción que, digamos, principalmente trataba el tema de la hidrovía? ¿Nos podés informar a la audiencia? Bueno, realmente superó todas las expectativas. Es una jornada que corresponde a la cuarta que venimos organizando desde la Facultad de Ingeniería dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste. En esta oportunidad hemos coorganizado con el Centro de Ingenieros del Paraguay y hemos tenido obviamente la coparticipación, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas del Paraguay, de la Universidad Católica Nacional, de la Universidad Nacional de Asunción, entre otros. Y la verdad que tuvimos una jornada completa, mañana y tarde, y todos los que participaron, más de 100 personas, inclusive hubo delegaciones del Chaco y Corrientes, en ningún momento se movieron. Usted sabe, Bonici, que a veces en estas jornadas tan largas la gente en las últimas horas se va. Sin embargo, al último momento se quedaron. Por la enorme expectativa que se ha creado, ha tenido una enorme repercusión en el Paraguay. Participaron representantes y expusieron no solamente en este caso de la Facultad de Ingeniería, sino que del Paraguay, de Bolivia y del centro sur de Brasil. Yo le diría que hubo una coincidencia unánime en lo que son las conclusiones que se presentaron al final. La primera es volver a recrear la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que se creó por consenso entre los 5 países que integran la hidrovía allá en el año 1992, y tuvo una importante labor con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que hizo los estudios técnicos respecto a qué hay que hacer o qué habría que hacer para que la hidrovía sea navegable en toda su extensión.
La segunda conclusión es la necesidad de tener una visión integral de la hidrovía Paraná-Paraguay. Y esto se contrapone hoy con lo que está haciendo la República Argentina. La República Argentina, como podemos ver todos los días en los medios de prensa, solamente está dedicándose a full a lo que es la navegación del complejo Rosario de Santa Fe hacia el sur. Ni siquiera el NEA está contemplado integralmente en esta cuestión y queda fuera absolutamente de todo análisis lo que es la integración con el Paraguay, con Bolivia y con el centro-sur del Brasil. Y la verdad es que yo no llego a entender, porque si Bolivia puede sacar sus cargas como ellos están necesitando, es un país absolutamente mediterráneo, no tiene ni salida al Pacífico, y al río Paraguay sale a través del famoso canal Tamengo. Así es. Paraguay, otro país mediterráneo, si ellos pueden producir más como están en condiciones y sacar su producción, nuestros puertos argentinos van a poder desenvolverse con una mayor cantidad de carga, o sea, se van a generar más mano de obra gracias a las cargas que van a venir desde Brasil, desde Paraguay y fundamentalmente desde Bolivia. Pero además, Bunis, que esta es una cuestión económica clara, no hay que ser especialista, para saber que si Paraguay produce más y Bolivia produce más, van a tener mayores ingresos, y son países que compran mucha producción a la Argentina. Entonces a nosotros también indirectamente nos va a ir mejor. Por eso yo no entiendo por qué el gobierno argentino en esta oportunidad no está absolutamente teniendo ninguna relación, ninguna conversación, ningún contacto con estos países que yo les he nombrado. Y por último, la tercera conclusión que podríamos mencionar es la necesidad de resolver las cuestiones logísticas. Por ejemplo, el tema aduana. Hemos presentado casos donde usted para exportar, por ejemplo, necesita a veces 3 semanas, un mes para que le autorice aduana. Cuando estas cuestiones, por ejemplo, en Europa, en menos de un día, las cargas pasan de frontera a frontera. Entre Canadá, Estados Unidos y México, las cargas pasan en un día y medio como máximo. Y acá usted puede estar 2, 3, 4 semanas. Basta nomás pasar por la frontera, por ejemplo, entre Formosa y Paraguay, y usted va a ver kilómetros y kilómetros de camiones esperando para poder ingresar de un país al otro, en pleno siglo XXI, cuando existe tecnología suficiente para escanear y saber qué llevan los distintos camiones o las embarcaciones en su caso. Y por último, para nosotros, igual que para Bolivia, tenemos un problema en lo que hace la hidrovía, un tema que usted lo conoce muy bien. Nosotros quedamos sin flota fluvial. El 95% de la flota fluvial está en manos paraguayas. Y están trabajando fuertemente. Una de las cosas que hicimos el otro día es visitar un astillero que está fabricando barcazas de gran porte, mayores inclusive que las que están navegando en estos momentos. Bolivia tiene el mismo problema. Bolivia necesita ingresar imperiosamente a la hidrovía. Imperiosamente necesita. Y sin embargo, el problema también que van a tener una vez que se resuelva la navegación en la hidrovía es que no tienen suficientes equipamientos para poder navegar. Había un comité de los 5 países que hizo varias reuniones, algunas de las cuales asistí, y después se cayó ese tema y no se volvió a conversar, y vos lo estás señalando claramente. Ahora, el tema de esa carretera transoceánica que tiene está trabajando Paraguay con Brasil, ¿fue considerado también en esa reunión de Asunción? Fue expuesto porque que no está mal que tengan esta interconexión interoceánica. Pero cuando uno analiza los fletes, esa carretera, el transporte automotor por esa carretera no puede competir en flete con lo que sería transportar por la hidrovía. O sea, como alternativa está bien. Ahora, a nivel, insisto, de flete, es muchísimo más barato que tanto Bolivia, Paraguay como el centro-sur de Brasil
pueda sacar sus productos a través de la hidrovía. Es mucho más competitivo. No nos olvidemos que en el último tramo usted tiene que pasar la cordillera, o sea que también es un factor, ¿no es cierto?, condicional. De tal manera que la hidrovía es fundamental, y lo que hemos demostrado en esta jornada es que hay vastas regiones que todavía tienen enorme capacidad de producción y que no lo pueden hacer por una cuestión de competitividad. Por ejemplo, toda la zona de Santa Cruz de la Sierra tiene enorme cantidad de terreno en los cuales se puede ampliar la frontera agrícola, pero no pueden sacar su producción. Lo mismo pasa con el Chaco paraguayo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en nuestro país con el oeste de Formosa. ¿Cómo puede ser que Formosa, que en el oeste tenga las mismas condiciones geomorfológicas, las mismas condiciones climáticas, los mismos suelos que el oeste chaqueño, donde hoy se está produciendo soja, se está produciendo trigo, se está produciendo sorgo, se está produciendo algodón, no produzca una sola tonelada? Cuando uno analiza el porqué, y es porque la logística, entre ellos el flete, no permite que obviamente esos productos puedan ser exportados a otros países. Ahora, incluso se está analizando el tema de que las barcazas que vienen de Paraguay o con carga paraguaya y de Bolivia están prefiriendo el puerto de Montevideo para hacer los transbordos a ultramar en vez de usar los puertos del Gran Rosario. Ese es un tema importante también por el tema de los costos, porque los costos uruguayos son sensiblemente menores a los costos de Rosario, del Gran Rosario, ¿no? Bueno, eso es un tema que en algún momento tenemos que discutir. Esto ya lo hemos tocado en programas anteriores con usted, Guniski, de por qué el 95%, le doy un ejemplo, y lo mismo pasa con los puertos, por qué el 95% de la flota fluvial está en manos paraguayas, cuando muchos, inclusive estas empresas, son argentinas. Usted lo sabe bien, antes Así Argentina tenía el dominio de la flota fluvial, hoy prácticamente no tenemos nada. Claro, tenemos una ley laboral anacrónico 70 años atrás, que habrá sido bueno en el gobierno de Perón en esa época en el mundo, pero que no va más. Hay que cambiar estas leyes laborales. En el sistema de los trenes de barcazas, Paraguay exige la mitad de tripulaciones que en la Argentina. ¿Y por qué? Porque las cosas cambiaron, porque hoy las embarcaciones tienen GPS, tienen sonar para altimetría, ya no necesitan la cantidad de tripulaciones que nosotros seguimos exigiendo laboralmente. Yo también di ejemplo en su momento. En las películas viejas, en las cabinas de avión, nosotros vemos o veíamos 3 tripulaciones: comandante a la izquierda, el copiloto a la derecha, y detrás del copiloto el ingeniero de vuelo que controlaba todo el tablero de funcionamiento del avión. El tercero ya no está más porque la función lo cumple la computadora. Y el proceso de navegación pasa exactamente lo mismo, y usted sabe muy bien, Guniski, que hoy ya se están probando embarcaciones de navegación de ultramar que no necesitan ningún tipo de tripulación. Y nosotros seguimos con una ley laboral de hace 70 años atrás. Y además tenemos la cuestión impositiva, donde yo ya le mencioné, nosotros estamos trabajando en la facultad, nosotros creo que tenemos que sacar una ley donde las condiciones sean semejantes a las de Paraguay, en lo positivo y en lo laboral, para que podamos tener nuevamente o recuperar una ruta fluvial argentina que pueda sacar nuestras cargas y a su vez ser competitivo, por ejemplo, transportando las cargas de Bolivia. Y en cuanto al tema de astilleros, hace 40 años que había un solo astillero en Paraguay, el de Bozano y Amigo, que estaba en crisis económica y prácticamente no trabajaban. Hoy día me está haciendo notar que mientras acá Astilleros Corrientes está también cerrado en estos momentos por cuestiones de que se está construyendo barcazas en Paraguay. Es decir, que el gobierno argentino se ha despreocupado de esta situación e incluso una licitación de YPF
se presentó un armador argentino haciendo notar que iba a trabajar el tema de llevar el combustible desde Barranqueras o Vilela hasta Paraguay con barcazas construidas en Paraguay. Y para el gobierno argentino cerraron los ojos y le adjudicaron la licitación, y dejando de construirse esas barcazas en astilleros, no digo únicamente astilleros Corrientes, sino astilleros del país. Exactamente, pero por eso, Buniski, esto es voy a ser franco y directo, esta es una política de tontos. Sindicatos tienen que entender que o modificamos las leyes laborales, lo cual no implica echar a la gente a la calle, o no vamos a tener ni flota fluvial, ni vamos a tener astilleros que trabajen, ni vamos a tener otras actividades. O sea, Tandanor, por ejemplo, tiene una cantidad de empleados que sobran por todos lados. Porque antes muchas cosas usted hacía manualmente, artesanalmente, y hoy usted tiene que no necesita esta cantidad de empleados. Entonces, cuando que el caso que usted menciona, tiene que hacer un presupuesto, y obviamente los costos se le van para arriba porque tiene que amortizar toda esa cantidad de empleados que no van más. El caso de Aerolíneas Argentinas. Si Aerolíneas Argentina fuese una empresa en cualquier país del mundo, como Estados Unidos, hoy Aerolíneas tendría que estar cerrada. No podemos gastar $100 millones por año para, como dice mi ley, mantener una casta de personas que están de más. Los pilotos de aerolíneas en Argentina vuelan 2 o 3 veces por semana solamente, y su horario laboral se empieza a contar desde el momento en que la Trafil lo busca en su casa, en su departamento. Entonces no somos competitivos a nivel mundial. No somos competitivos, porque los argentinos usemos o no usemos Aerolíneas Argentinas, estamos pagando un costo inconmensurable. Entonces no somos un país competitivo, Buniski. Entonces, si los sindicatos nos ponen en barba del remojo, y el Estado obviamente también en lo que hace a toda esta cuestión de déficit y la parte impositiva que ya no va más, nosotros no vamos a ser competitivos, y Paraguay nos va a pasar por encima, y Bolivia nos va a pasar por encima, porque ellos están teniendo otra visión de cómo producir y de cómo competir a nivel internacional. Así que este es el desafío que nosotros tenemos. Ahora, sí me preocupa que nosotros somos los más perjudicados, tener más directa participación en estos, alzar un poco más nuestra. Nosotros vamos a seguir vegetando en esta situación. Nosotros no tenemos una logística ni Misiones, ni Corrientes, ni Fuerza, que mencioné, Chaco. Vamos a poder aumentar nuestra producción, porque no somos competitivos en esta situación. Y este es el desafío que tenemos que adelante. Estaba anunciada la participación de un ingeniero de los Estados Unidos en las reuniones estas de Asunción, y ya gremios y demás, digamos, prendieron la luz roja como que iba a manejar Estados Unidos el tema de la hidrovía y demás. ¿Estuvo este ingeniero presente? El ingeniero no pudo llegar a tiempo, participó a través de Zoom y su protección a través de Zoom. Ahora, este es un absurdo tan grande, porque yo le pregunto a usted, si nosotros contratamos para que construya una obra vial, ¿esto es renunciar a la soberanía, o simplemente contratamos a una empresa para que haga la obra? Sí. Creo que acá, porque se contratan empresas para que mantengan el actualizamiento de la hidrovía, se habla de soberanía, y la empresa lo único que hace es pagar el actualizamiento, nada más. Soberanía me habla. Tienen que controlar la hidrovía desde el punto de vista de seguridad y de la Arquitectura Nacional Argentina.
Desde el punto de vista de la evasión, y está SENASA, está AFIP, están los organismos competentes, o sea, no es competencia, en este caso, de la empresa que se ha contratado. La empresa no controla las embarcaciones y las cargas. Es como que mañana Vialidad trate hacer una obra vial o una repavimentación y le diga a la empresa, ¿sabe qué? Usted me controla los vehículos, que no pase la droga, que tenga todos los papeles aquí, etcétera, etcétera. La empresa le dice, yo estoy para construir la obra, no para controlar los vehículos que transitan la ruta. Y acá es lo mismo. Que puede ser otra, porque hay otras empresas. Lo que tiene la obligación es mantener el dragaje de la hidrovía y el balizamiento. El resto son los organismos estatales los que tienen que controlar. No es responsabilidad de la empresa que hace el dragado controlar por las embarcaciones vienen droga o no, si hay evasión fiscal, si no se declaran las cargas. Es responsabilidad del Estado. Acá realmente, cuando intervienen sectores que no hacen absolutamente nada. A mí me criticaron, Página 11 sacó un artículo, una de las personas que critican por ser el coordinador de la jornada, ¿por qué invitamos a Allende Null y por qué invitamos nosotros a los norteamericanos? Si yo no escucho a todos, ¿cómo puedo yo tomar un concepto? A ver, Guniski, yo leí a Castro, leí a Marx, leí a Mao Zedong, y si algo que no soy de la izquierda, absolutamente. Leí a Perón y no soy peronista, leí a muchos escritores, políticos y dirigentes. ¿Cómo yo tengo un conocimiento de oposición si yo no leo? Si yo no me interiorizo, por supuesto, si yo no aprendo. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar una posición si yo no escucho cómo trabajaron y trabajan los norteamericanos en el Mississippi? ¿Cómo yo voy a fijar una posición con la empresa que hoy tiene el dragado en la hidrovía si yo no le escucho a la empresa? Esto no implica que uno tome posición contra los que están trabajando en el Mississippi o los que están trabajando en la hidrovía, pero es de una estupidez tan grande. Inclusive hay un escritor, esto sí me preocupa, porque un escritor tendría que saber como escritor que él posiblemente leerá 1000, 2000 libros, lo cual no implica que él tome posición por una escritura. Entonces, uno tiene que escuchar a todos los sectores. Esto es de una inversibilidad tan grande que honestamente desde el punto racional me preocupa enormemente, porque si este es el rumbo de la Argentina, estamos fritos, absolutamente fritos, porque opinan gente que no tienen absoluto conocimiento cómo se desarrollan estas cosas en el mundo. ¿De qué soberanía me hablan? Por supuesto. ¿Que van a venir acaso, van a venir los portaaviones norteamericanos a desembarcar en la hidrovía? Pero por favor, realmente, discúlpenme, pero es una invisibilidad tan grande, y si a alguno no le gusta lo que le digo, le pido disculpas, pero como ya le dije en el programa anterior, a esta altura de mi vida, yo voy a decir lo que siento. Yo voy a decir lo que siento, que cada uno se ocupe de lo que mejor conoce. Porque acá cualquiera habla de cualquier cosa. Hay inundaciones y aparecen 1000 especialistas en inundaciones. Hay sequía y aparecen 2000 especialistas en sequía. Estamos con este tema de la hidrovía, hay 5000 especialistas en la hidrovía. Muchachos, acá hay gente que se prepara para encarar cada cosa, así como se prepara para hacer toda la vida y se actualiza. También en las diferentes profesiones hay gente que conoce, va a congresos, hace cursos, hace doctorados, hace maestría, y de golpe cualquiera aparece opinando de temas que realmente conocen poco o nada. Así es. Bien, Benicio, vamos a tratar de que se pueda hacer una reunión acá en Corrientes o en el Chaco en forma conjunta, ahora que hay nuevas autoridades en la Universidad Nacional del Noreste, para tratar el tema de la hidrovía y todo lo que está vinculado con eso, como el caso Astilleros, para poder analizarlo en beneficio de la región. Como vos señalabas, que se habla de Santa Fe y el Gran Rosario
para abajo, pero para arriba es poco lo que se hace o poco lo que interesa. Bien, claro, quiero cerrar. La ideología contempla todo trayecto, ¿no es cierto?, influencia y el río Paraná hasta la desembocadura. Contempla, por ejemplo, el río Paraná, influencia abajo, y se pidió que se integre también el tramo influencia Yacyretá, que no está contemplado, que por ejemplo tiene una directa influencia sobre la política portuaria que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Corrientes. Bien, estamos teniendo también algunas dificultades técnicas, así que volveremos a conversar sobre esto y te invito a que trabajemos para que el año que viene se puedan hacer las jornadas acá en Corrientes. Vamos, si está dentro de tu esquema, digamos, de tu pensamiento, hablaríamos con el gobernador de la provincia, que es precisamente de Ituzaingó, y entonces hacer las reuniones acá en Capital o dentro de la provincia. Bien, te pido disculpas. Con mucho gusto, sí. Nada, de todas maneras ya nos solicitó la gente Formosa, así que tendríamos que hablar ya de la sexta, y con mucho gusto, sí, creo que cada provincia tiene muchísimo para aportar. Bien, muchas gracias y volveremos a conversar sobre todo esto. Muchas gracias por invitarme. Bien, seguimos con nuestro programa. Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Alfredo Revidati, preocupados por un resurgimiento de la crisis del COVID. Él ha tenido una activa participación en las campañas que se hicieron hasta este momento, pero ahora apareció de nuevo un resurgimiento y queremos saber su opinión sobre el tema. Bienvenido, Alfredo, y gracias por tu tiempo. Hola, Toto. Me voy a sacar el barbijo nomás para poder hablar. Sí, de acuerdo. Sí, tenés razón. ¿Cómo es este tema del resurgimiento del...? Nosotros tuvimos 3 olas ya de COVID acá. Tuvimos 2 picos entre el 20 y 21 y tuvimos un pico muy fuerte en enero, donde tuvimos que, la verdad, que trabajar muchísimo. Enero y la mitad de febrero fue muy intenso. A mí me tocó hacerme cargo de la gente que se hace diálisis y que se contagia, y fue sumamente intenso. Para mí personalmente fue más intenso que en el 2020 y mitad del 21, que también trabajamos mucho, pero esto fue realmente muy fuerte. Ahora estamos en este pico que ya el Ministerio de Salud, el doctor Cardoso inclusive lo dijo, y la doctora Bobadilla también, la directora de epidemiología, que esto iba a pasar probablemente. Estamos en un pico no muy grande, tuvimos 44 casos en estos días. No es tan grande, te digo, porque estamos con 10, 12 personas en terapia intensiva. Lamentablemente fallecen todavía personas de ahí, con 36 personas internadas en clínica. A mí me toca hacer diálisis en este momento a 3 personas que se contagiaron en los centros de diálisis de la provincia, y los dializamos en forma en aislamiento. Así que es un pico, pero yo no te diría que no es tan intenso. Creo que el tema de la vacunación ha funcionado bien en Corrientes. Bien, ahora, ¿es el único, digamos, la única epidemia que estamos enfrentando en este momento, o hay otras más que pueden, digamos, afectar a nuestra población? Buena tu pregunta, porque se anticipó que este nuevo virus de la influenza, el N5H5, que es un virus muy parecido al que tuvimos en el año 2009, el N1H1, que iba a venir, que ya estaba y que estaba atacando a los chicos. Entonces el gobierno nacional hizo una partida muy importante de vacunas para la gripe, y se priorizó la vacunación antigripal en los chiquitos y en las personas adultas y en los que tienen comorbilidades, que es lo que se hizo. Tanto fue así que cuando se presenta una persona todavía a ponerse el COVID, se le ofrece primero la vacuna antigripal y después la del COVID, porque en este momento ya está pasando, pero era un poco intensa Gracias a Dios,
las internaciones las patologías no fueron tan severas, y la cantidad de gente que se contagió de las dos cosas es, como lo anticipó ya la doctora Chinelli en alguna entrevista, la flurona, la combinación del COVID más el virus de la gripe no fue tan intenso. Y creo que eso tiene mucho que ver con que los correntinos no estamos tan reacios a la vacunación. Eso es importante, porque hay grandes centros urbanos donde incluso se hace publicidad en contra de la vacuna, ¿no es cierto? Lo cual parece sí, totalmente desacertado. La cantidad de gente que estas últimas veces, este último periodo de tiempo, estuvo internado y que padeció, fue la gente que no se vacunó. Fue la gente que no se vacunó. Después estuvo la gente que tiene alguna enfermedad y que se vacunó, pero con alguna enfermedad previa importante que le baje la defensa. Bueno, esos también estuvieron internados y tuvieron que inclusive estar en terapia. Ahora, se habla de una epidemia vinculada con el mono, digamos. ¿Qué hay de eso? No, la viruela del mono es un virus que se describió hace mucho tiempo ya, año 58, donde es un virus, monkeypox se llama una descripción en inglés, que es muy parecida al virus de la viruela, pero que tiene una particularidad, es que no anda por el ambiente, salvo que estemos hablando y yo te contagie con los fluidos, o si no tiene que ser con contacto hacia un animal. Se dio en el África por el tema del mono y fue el primero donde se descubrió, y el contacto que tienen ellos más frecuente con los monos, y nosotros con los animales domésticos y con las ratas, que es el otro que puede transmitir este virus, pero tiene que ser contacto directo, y al ser contacto directo la posibilidad de contagio es menor. Con decirte que hasta el mes pasado hemos tenido en el mundo 1.600 y pico de contagios nada más. O sea que no podemos hablar de una epidemia, visto una pandemia así. Y en Argentina creo que vamos en 6, 7 casos. Se describió en la provincia de Buenos Aires el último caso que no tiene contactos, no refirió a la persona a contactos estrechos con otra persona, ni contactos sexuales tampoco, porque eso también puede producir la diseminación. Pero no, porque también es fluido. Pero nada más que eso, así que yo creo que lo único que tenemos que plantear es que la gente conozca que esto se puede dar. Son lesiones que aparecen en la piel, ampollas que aparecen sobre todo en la palma y en la planta de los pies y en parte de la piel, pero generalmente la persona viene con mucho malestar, con ganglios que aparecen, pelotitas que aparecen en el cuello, en las axilas, en la parte de la ingle, mucho malestar, mucha fiebre, y eso lo lleva a la consulta, y el médico ya, sobre todo si es un médico clínico, ya va a poder ver las lesiones y saber que tener la sospecha y poder denunciar eso, ¿no? ¿En este momento tenemos algún caso de...? Acá no, en la Argentina tenemos creo que 6 hasta ahora, en la provincia de Buenos Aires se da, y de los 6, los que estaban descritos, 5 de estos habían viajado, sobre todo a España, donde refirieron la posibilidad de contagio, y uno solo, como te digo, que no refirió ni un contacto con nadie afuera del exterior. Bien, que eso tranquiliza, digamos, porque todas las cosas se manejan con estadísticas, y si únicamente hay 5 o 6 casos o algún otro más, y no crea una sensación de peligro que pueda haber una epidemia general. No, eso tenés razón, Toto, pero yo te diría que mucha gente nos preguntó, ¿cómo este tema del virus del mono y de la viruela del mono? Y lo que nosotros, me parece que el mensaje así general es, si yo tengo fiebre, malestar, mucho decaimiento, mucho dolor muscular, y no tengo otra cosa, nosotros decimos, mira, no tiene foco, decimos, el foco es cuando vos tenés un problema respiratorio, ¿viste? O algo que te haga ver que el foco es respiratorio, o el foco está en la piel porque tiene una lesión en la piel o algo. Lo mejor es consultar con su médico de familia, y que el médico determine si ese cuadro es un cuadro viral, para qué lado rumbear, porque tenemos este tema de mucha cantidad de virus que nos están cercando, por decirte así, en toda esta década. Y bueno, tenemos que consultar y quedarnos tranquilos de que no es nada muy grave. La gripe esta última que estamos hablando, que hablamos recién, que también que fue intensa, pero estamos vacunados. El COVID produce el mismo cuadro, la viruela del mono produce el mismo cuadro de este malestar general. Entonces siempre conviene ante esto consultar y no dejarnos estar. Claro, lo peor que es cuando uno tiene algún problema es no tratarse, y para tratarse
únicamente hay que confiar en el médico. Uno escucha en la televisión, publicidad que dice consulte con su farmacéutico. Con todo el respeto y que valoramos la actividad del farmacéutico, pero mi opinión es que la persona indicada para cualquier malestar que uno tenga es el médico, y el farmacéutico tiene que dedicarse a lo que estudió, que es de determinar la composición de algún elemento, de algún remedio o de alguna cosa, ¿no es cierto? Porque no mezclemos, hablábamos en el bloque anterior con el ingeniero Benicio Simula por un problema de hidrovía y demás que no viene al caso, pero sí viene al caso que consultar con el que sabe, porque hay muchos que opinan de lo que no saben y entonces la cosa se va expandiendo sin querer uno lo nota. Bien, Alfredo, una vez más te agradecemos tu presencia, tu vocación por difundir estos problemas. No es muy común que los médicos también tengan la vocación de hacer público o presentarse en público. En vos reconocemos esa vocación que hace mucho bien a la salud de la población de la provincia. Bueno, Toto, te agradezco mucho la invitación y la confianza. Bien, seguimos con el programa. Banco, el Banco de Corrientes. Terminada esta edición, nos despedimos hasta nuestro próximo programa.